Gracias por acompañarnos, como siempre, en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Gracias a ti, Endrina, por la invitación y felicitaciones, porque lo que he oído de tu publicación, de tu libro es extraordinario, incluso fuera de nuestras fronteras. Gracias, muy honrada. Hablando del tema que nos compete en esta entrevista y sobre todo entendiendo que usted es vicepresidente de la Comisión de Diálogo y Paz, se ha hecho mucho énfasis en la reanudación del proceso de diálogo a nivel nacional. Distintos voceros han hablado acerca de la posibilidad de que se reanude incluso aquí en Venezuela, pero voceros de la oposición vinculados a Estados Unidos aseguran que debería retomarse el diálogo en México. Hasta ahora, ¿qué se conoce en la Comisión acerca de este restablecimiento del diálogo y cuáles condiciones aplicarían? El diálogo se ha restablecido, se han venido efectuando distintas reuniones de trabajo, todas en Venezuela. Yo soy partidario de que el diálogo se residencie en el país porque no hay ninguna razón que se haga afuera, pero ya he llegado a resignarme a que si hay factores que insisten, especialmente los Estados Unidos, que hace apenas unas horas el secretario Blinken declaró que el diálogo en México es fundamental para que se negocie una salida democrática y en paz en Venezuela. Si ese es un punto de honor, llega el momento que uno se convence que es irrelevante, que sea aquí, que sea en México, que sea en Ucrania, que sea en Washington, es irrelevante siempre y cuando se avance en la procura de solución a lo que se vienen planteando como prioridad. En nuestro caso sí, hemos señalado que el diálogo tiene que ser inclusivo, y en eso insistimos, que tiene que ser transparente y que hay que darle prioridad a los asuntos económicos y sociales, que la gente más que estar pendiente de unas elecciones está pendiente de sus problemas del día a día, de la economía, del salario, de las pensiones y de las jubilaciones, de tal manera que sí, dialoguemos prontamente en cualquier sitio que sea posible, pero lo importante son respuestas a la población que ya ha presenciado meses y meses y meses de ese diálogo en el extranjero sin ningún resultado. Hay varios factores que son determinantes en la geopolítica para el desarrollo de ese diálogo. Las elecciones en Colombia, las elecciones en Brasil. ¿Cuál pudiera ser el cambio de enfoque a partir de estos eventos electorales, tanto en Colombia como en Brasil, con respecto a Venezuela? Si bien es muy temprano para pronosticar resultados, las encuestas en el caso colombiano pronostican que por lo menos a la segunda vuelta pasará Gustavo Petro, y en el caso brasileño la ventaja de Lula sobre el actual presidente es bastante considerable, de tal manera que si se producen esos dos resultados, contemplaremos un giro hacia la izquierda de los gobiernos de Colombia y de Brasil, y eso va a hacer que los factores de la oposición que están vinculados a factores extranjeros se vean debilitados en su posición. De tal manera que lo que nosotros tenemos que insistir, reitero, es que este es un problema de los venezolanos y que tenemos que resolver entre venezolanos y en Venezuela si fuera posible. Diputado, hay un término que recientemente escuché y me pareció muy interesante: la paz económica. Cuando ha habido procesos de diálogos en otros contextos internacionales, se ha hecho referencia a situaciones de conflictividad en las naciones a nivel interno, y en el caso venezolano el tema económico es el tema central. El refrescamiento del Poder Judicial pareciera ser una luz en todo este aspecto en materia económica. ¿Cuál es su apreciación acerca de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y si considera que esto pudiera brindar de alguna manera la seguridad jurídica para el desarrollo económico del país? En principio, de lo que señala, yo quiero ratificar que lo económico es lo fundamental y que en Venezuela hay paz política hoy, hay paz entre la población, pero es necesario resolver las gravísimas distorsiones económicas. En cuanto a la designación del Tribunal Supremo de Justicia, estoy convencido, después de haber seguido de cerca todo el proceso que se inició el 22 de diciembre de reforma de la ley del TCJ y de designación de los magistrados, que han sido positivos los avances, y eso apenas es una parte de lo que viene. Ya se ha señalado, y yo quiero ratificarlo, que la Comisión de Reforma y Postulaciones Judiciales va en breve a trabajar con la evaluación de la totalidad de los jueces
que hoy son temporales en Venezuela. Estamos hablando de unos 1.400 jueces. Se va a evaluar y se va a procurar de la manera más objetiva designar a aquellos que realmente hagan un buen trabajo. Pero también estamos a punto de abordar la discusión de la ley del Ministerio Público, de tal manera que el sistema de justicia como un todo va a ser sometido a un refrescamiento que es conveniente para la economía. Hablando de la situación económica y las distorsiones, un principio de paz económica es que la gente pueda trabajar y con su trabajo poder comprar los costos básicos de su vida. La OIT está presente en Venezuela. Es importante saber si se han desarrollado reuniones para lograr equiparar el salario mínimo del país y cuáles son las perspectivas de la presencia de la OIT en Venezuela. Bueno, en principio no solamente es una cuestión de carácter económico. En el caso venezolano es constitucional. La Constitución establece claramente que el Estado debe garantizarle a los trabajadores y a las trabajadoras un salario digno, que garantice una existencia digna. Ahí está puesto en la Constitución. Hoy estamos en mora, porque para nadie es un secreto, a nadie escapa que el actual salario mínimo, a pesar de que fue recientemente incrementado, no es suficiente. La Organización Internacional del Trabajo la semana pasada estuvo en Venezuela después de 24 años de ausencia y si bien no se llegaron a acuerdos importantes, se dejó sentadas unas bases para proseguir conversaciones tripartitas con participación de los empresarios, el Estado y los trabajadores en materia de salario, en materia de libertad sindical, en materia de organización sindical, en materia de procurar la liberación de sindicalistas que pudieran estar hoy recluidos en distintos recintos carcelarios. Ya la comisión que vino desde Ginebra se marchó, pero quedó en el país un equipo que se encargará de monitorear los asuntos pendientes. Nosotros la semana pasada, por la cercanía del 1 de mayo, cuando digo nosotros, digo los diputados de la oposición democrática, presentamos un proyecto de ley por iniciativa parlamentaria que se denomina Ley del Salario Mínimo Vital Suficiente y Pensiones y Jubilaciones Dignas, que se resume en un solo concepto importante, que el salario mínimo y las pensiones y jubilaciones tienen que equipararse con el costo de la canasta básica alimentaria, según las cifras que mensualmente ajusta el Instituto Nacional de Estadística y el SENDA, de tal manera que si se toma esa decisión, ya sea por la vía parlamentaria, que tarda un poquito más, ya sea por la vía del Ejecutivo Nacional, entonces sí se estará cumpliendo con el principio constitucional de salarios dignos. ¿De qué salario estaríamos hablando y cómo sería ese sistema de compensaciones para los jubilados y los pensionados ante el reciente anuncio de una bonificación para los pensionados entre 2018 y hasta la fecha? En el caso de la última cifra que tanto el Instituto Nacional de Estadística como Senda produjeron, estamos hablando de $404.05, pero esa cifra se ajustaría mensualmente, lleno de los principios de la ley, que hay que indexar el salario de tal manera que la inflación no lo afecte. El mecanismo sería el establecimiento por vía o de la ley que proponemos o de un decreto del Ejecutivo de ese salario que se ajustara mensualmente y que a su vez influenciara las distintas tablas salariales del sector público y privado. Y el planteamiento que recoge el proyecto de ley es que las jubilaciones y pensiones tienen que ser exactamente iguales, por lo menos al salario mínimo. ¿Eso estaría en discusión para qué fecha y cuál sería la propuesta para el debate? El jueves lo presentamos por la Secretaría de la Asamblea Nacional con suficientes firmas. La Constitución, el reglamento establece que se requieren 3 firmas de diputados para incorporar un proyecto de ley. Nosotros lo presentamos con 20 firmas de diputados principales. Se denomina iniciativa parlamentaria ese mecanismo. Hoy debería la Secretaría informar a la plenaria de los 2 proyectos de ley, porque además de la ley del salario mínimo vital suficiente, se presentó una ley de seguridad agroalimentaria que está estrechamente vinculada a la primera. Una vez que la plenaria sea informada, tiene que remitirse a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea, donde se iniciará el proceso de revisión y evaluación de la ley. El proceso, reitero, es mucho más lento en el legislativo por los imperativos del reglamento. El Ejecutivo lo pudiera hacer más expeditamente. Y yo he dicho, y lo ratifico aquí con respeto, que exhorto al presidente de la República para no esperar
que una ley de esa naturaleza sea considerada en la Asamblea Nacional, sino que dicte una resolución, un decreto presidencial por medio del cual se haga el ajuste de salario. Muchos esperaban que el 1 de mayo el presidente, más allá de los anuncios que hizo, también se refiriera a un incremento salarial. Incluso algunos diputados del oficialismo lo habían anunciado. Yo mismo me sorprendí porque no se produjo el anuncio. De todas maneras, todavía estamos a tiempo. Creo que esta semana sería importante que el presidente de la República, que se proclama un trabajador, y en efecto lo fue y lo es, le dé ese regalo a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, que produzca un aumento, un incremento que se aproxime mucho a lo que es el costo de la canasta básica alimentaria. Y aparte, si me permite, yo me he reunido en esta semana con muchísimos empresarios y no ha habido uno solo que esté en desacuerdo con que se incremente el salario mínimo. Es más, todos me han señalado, mejor salario, será mejor productividad, trabajadores más contentos, rendirán más, cumplirán más. Esos trabajadores entonces tendrán más ingresos, teniendo más ingresos, podrán disponer de mayores recursos para comprar más, entonces por consiguiente habrá más demanda y con más demanda entonces la economía... Más calidad de vida. Más calidad de vida. Y la economía, habiendo más poder adquisitivo, entonces la economía será todavía más fuerte. Es decir, es un círculo virtuoso. De tal manera que nosotros esperamos que el Ejecutivo Nacional comprenda de que los trabajadores merecen más, que las trabajadoras merecen más, que es constitucional al principio y que además nos conviene a todos. Ya se nos está agotando el tiempo y para finalizar quisiera que repasáramos una noticia que se difundió recientemente. Estados Unidos descarta invitar a Cuba, Nicaragua y a Venezuela a la Cumbre de las Américas. La participación de Venezuela en escenarios internacionales como la Cumbre de las Américas, incluso Mercosur, fundamentales para la activación de la economía local. ¿Qué se debería hacer para reactivarla? Bueno, ayer nada más escribía sobre eso en una columna que publican decenas de medios en Venezuela. Hay que insistir, el Ejecutivo Nacional con el concurso de todos los factores de la vida nacional tienen que insistir en que restablezcamos relaciones, hay que dialogar con los Estados Unidos, hay que insistir con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Colombia, con Brasil, de tal manera de reinsertarnos. Las relaciones entre naciones van más allá de las cuestiones políticas partidistas. Un comentario ya, en este momento están aterrizando en Paraguay, en la Asunción, una delegación de parlamentarios venezolanos que se van a incorporar a la asamblea del Parlasur, del Parlamento Suramericano. Lo que acabas de mencionar de Mercosur es hasta hoy una realidad, pero esperemos que, tal como lo hicieron con el Parlamento Latinoamericano, el grupo de diputados que está en la Asunción nos traiga la buena nueva de que Venezuela fue reincorporada al contexto de naciones en lo que se refiere al sur del continente. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Eduardo Martínez, diputado ante la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de la Comisión para el Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédese allí que ya venimos.